recordar, no tengo duda que en lo mejor y en lo peor de mí estuviste siempre ahí. En el dolor y en la promesa, cuando mi fe pasando el fuego está, me protege tu bondad. El futuro no me preocupa más, porque en tus manos sé que mi historia está. Mi Dios no me dejará, lo que Él empezó, Él lo acabará. Mi futuro seguro está, su fidelidad jamás me fallará. Él fue bueno ayer y Él siempre lo será. Su fidelidad jamás me fallará. Siempre hay más en el futuro, en la montaña y en el valle estás. Un camino abrirás, donde me llames yo te sigo, y si las olas me llegan a hundir, sé que tú vendrás por mí. El futuro no me preocupa más, porque en tus manos sé que mi historia está. Mi Dios no me dejará, lo que Él empezó, Él lo acabará. Mi futuro seguro está, su fidelidad jamás me fallará. Él fue bueno ayer y Él siempre lo será. Su fidelidad jamás me fallará. El futuro no me preocupa más, porque en tus manos sé que mi historia está. Mi Dios no me dejará, lo que Él empezó, Él lo acabará. Mi futuro seguro está. Él fue bueno ayer, siempre lo será. Mi Dios no me dejará, lo que Él empezó, Él lo acabará. Mi futuro seguro está, su fidelidad jamás me fallará. Él fue bueno ayer y Él siempre lo será. Su fidelidad jamás me fallará. Hola iglesia, es un gusto estar frente a ustedes a través de esta plataforma, de este medio, ¿verdad Alexis? Es un privilegio estar una vez más unidos para poder alabar y bendecir el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, así es Alexis, y para esto vamos a cantar, y bueno, sin antes no citar un texto que dice en Juan 8:36, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y en ese mismo sentir vamos a cantar. Alabar todos juntos. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy su hijo, porque soy su hijo. ¡Oh, Jesús! Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. ¡Yeah! Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo,
podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Hay libertad en tu casa, Dios. Señor, vamos a declarar juntos su libertad. Hay libertad en la casa. Levanta tu voz donde estás. Hay libertad al danzar. Hay libertad en la casa. En tu casa hay libertad. Hay libertad al danzar. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad. Hay libertad. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad. Hay libertad. Puedo danzar en la casa de Dios. Puedo danzar en la casa de Dios. Puedo danzar y disfrutar. Somos libres por su sangre. Libres somos libres, somos libres por su sangre. Libres libres. Y vamos a alabar a Dios. Así es, Alexis. Vamos a decirle, eres el rey. Eres el rey infinito en poder, eres el rey de los cielos. Seré para él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Eres el rey, lo confiesa mi ser, eres el rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies, él es rey sobre mi corazón. Decimos, él es el rey, él es el rey, él es el rey de mi vida. Él es el rey, él es el rey, reina con autoridad, su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el rey que... Vamos a decirle, él es el rey. Eres el rey infinito en poder, eres el rey de los cielos. Seré para él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Es el rey, lo confiesa mi ser, es el rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies, él es rey sobre mi corazón. Decimos, él es el rey, él es el rey, él es el rey.
Dios, eres el Rey infinito en poder, eres el Rey de los cielos. Seré para Él si Él lo quiere, pues mi vida compró con su amor. Eres el Rey, yo confiesa mi ser, eres el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies, Él es Rey sobre mi corazón. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono es cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Bueno, hermanos, y después de haber alabado al Señor, de haber cantado, vamos a aprovechar este momento para adorar al Señor y para disponer nuestro corazón para escuchar su palabra. Esta canción se llama La Última Palabra y trata de confiar en Dios a pesar de las circunstancias que podemos estar viviendo, de las que puedas estar pasando. Y tal vez no hay otro hermano que se haya enterado, no hay otra persona que se haya enterado, pero sabemos que Dios tiene el control de todo y Él todo lo ve. Dame de tu eterna paz, dame el don para esperar. Ayúdame a confiar en ti, porque mis fuerzas no puedo más. Dame de tu eterna paz, dame el don para esperar. Ayúdame a confiar en ti, porque mis fuerzas no puedo más. Tú eres mi sustento y tú mi creador, y la última palabra la tienes tú. Así es, la última palabra siempre la tiene Dios y debemos confiar en Él con todo nuestro corazón. Le cantamos una vez más. Dame de tu eterna paz, dame el don para esperar. Ayúdame a confiar en ti, porque mis fuerzas no puedo más. Dame
angustia. El Señor conoce a los que en Él confían. Entendemos por refugio un lugar donde encontramos paz, seguridad, un lugar que es en los brazos de Dios, en su protección que Él nos da, que podemos estar confiadamente, a pesar de las circunstancias que podemos estar pasando, que nuestra confianza está en Dios y que no hay nada que escape de su poder, de su voluntad para con nuestras vidas. En ese mismo sentido debemos confiar plenamente en que Dios está obrando y que Dios tiene el control de todo. Tal vez podamos desesperarnos o tener algo de angustia por cómo llevaremos nuestra vida después de todo esto, pero confiemos que Dios está en control de todo. Por eso vamos a decir una vez más: tú eres mi sustento. Tú eres mi sustento, solo tú, Jesús, y tú mi creador. La última palabra, la última palabra la tienes tú. Tú eres mi sustento, solo tú, Jesús, y tú mi creador, Señor, y la última palabra la tienes tú. Gracias, Jesús. Gracias, Padre, porque nos tienes hasta hoy en día delante de tu trono, delante de tu gracia, permitiéndonos, Dios, alabarte, Jesús. Toda la gloria es para ti. Prepara nuestro corazón, abre nuestro entendimiento para poder escuchar tu palabra, ser instruidos a través de tu Espíritu Santo. Te adoramos, Dios. Muy buenos días. Es un placer poder estar en esta mañana delante de la presencia del Señor y poder llegar a sus hogares a través de esta palabra. Hemos alabado a Dios, hemos celebrado su nombre, le hemos exaltado con todo nuestro corazón y Dios quiere hablar a tu vida. Así que bendecimos a toda la Iglesia Centro Alabanza, a toda la Iglesia del Perú y a los diferentes lugares que nos puedan ver, a cada país de la tierra y a todos los amigos que se suman a esta transmisión. Dios quiere hablar a tu vida en esta preciosa mañana. Una palabra puede cambiar toda la historia de tu vida. En el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 5, del verso 1 al verso 7, dice la palabra del Señor. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que le apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundía. Padre, háblanos en esta hora. Tu palabra es viva, tu palabra es eficaz. Es útil para enseñar, para redarguir,
para corregir, para instruir, a fin de que el ser humano sea enteramente preparado para toda buena obra. Muy bien, a esta hora queremos dar el tema en tu palabra. La palabra de Dios puede cambiar la historia del ser humano. Cuando los resultados no son los esperados. Cuando haces todo lo que está en tus manos, todo lo posible, todo lo natural, y no obtienes los resultados que esperas. Como los tiempos que estamos viviendo a nivel mundial en esta pandemia, lejos de ello, hay más infectados, más muertes, más personas desesperadas por falta de trabajo, sustento diario, trayendo dolor, miedo, incertidumbre, frustración, reclamos, quejas. Ese era el contexto en la historia de Pedro. Punto número 1, habían descendido de sus barcas. ¿Por qué habían descendido de sus barcas? Porque habían estado pescando toda la noche. Al descender de sus barcas y no pescar absolutamente nada, había frustración en el corazón de Pedro y de toda la embarcación y de todas las embarcaciones, porque habían estado mar adentro y no habían pescado absolutamente nada. Lo segundo, estaban lavando sus redes. ¿Por qué lavaban sus redes? Porque estaban resignados, ya no iban a entrar al mar una vez más. Entonces, hasta aquí había frustración, hasta aquí había resignación. Estaban totalmente angustiados, desesperados, porque no habían tenido los resultados que ellos esperaban. Hoy nosotros hemos hecho todo lo posible, los presidentes han hecho todo lo posible y de pronto no estamos viendo los resultados que uno espera. Pero algo puede cambiar la historia de nuestra vida. Eso es lo que está en el mundo natural. Eso es lo que nosotros podemos hacer con nuestras fuerzas. Pero hay algo diferente en la historia del ser humano. Uno es la parte natural, pero otro es la parte sobrenatural. La palabra de Dios es viva, es eficaz, es más cortante que una espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, los tuétanos y las coyunturas. Discierne los pensamientos y la intención que hay en el corazón. Una palabra de Dios puede modificar la vida del ser humano. Una palabra que tú le puedas decir a tu ser querido o a tus hijos, una palabra de amor, de afecto, puede cambiar el estado de ánimo. Pero una palabra de maldición, una palabra de dolor, una palabra con fuerza puede dañar el corazón. Si en el mundo natural una palabra nuestra puede traer dolor, en el mundo sobrenatural una palabra de Dios puede traer satisfacción, puede traer milagros, puede traer cambios. Una de las cosas importantes, por más angustiado, por más frustrado y por más resignado que haya estado Pedro, Jesús le pide subir a su barca. ¿Y qué importante es esto? Permitió que Jesús ingresara a su barca. ¿Qué es lo que hizo Pedro? Permitió que Jesús entrara a su barca, tomó una determinación. Más allá de la frustración, más allá de la resignación, Jesús quiere entrar a tu barca. Jesús quiere entrar a la historia de tu vida. Jesús quiere gobernar la historia de tu vida. Pedro pudo haber quejado, Pedro pudo haber dicho que no, porque era su barca, no estaba obligado, pero algo vino a su corazón cuando Jesús le pide: Pedro, ¿puedo ingresar a tu barca? Pedro tomó la determinación y dice: entra a mi barca. Y tú puedes tomar una determinación hoy, decirle: Señor, entra a la historia de mi vida, gobierna la historia de mi vida. Número 2, al dejarle ingresar a su barca, lo segundo que hizo Simón, Pedro, empezó a escuchar la palabra de Dios. Porque cuando Jesús subió a la barca, empezó a predicarle a toda la multitud, y Pedro era parte de esos oyentes. Y la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuando uno empieza a escuchar la palabra de Dios, viene al fe al corazón. Uno está acostumbrado de pronto a escuchar palabras negativas, palabras de muerte, palabras de maldición, pero cuando tú escuchas la palabra del Señor, algo modifica, algo cambia tu vida, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, cuando uno
oye la palabra, ya no está enfocado en su frustración, ya no está enfocado en su dolor, ya no está enfocado en su fracaso. Ahora su vida está enfocada en Jesús, en las palabras que Él tiene para nosotros, en las promesas que Él tiene para nosotros. Y Él nos dejó su manual, Él nos dejó su palabra, lo que nosotros conocemos como las Sagradas Escrituras. Y en ese libro hay promesas, en ese libro hay exhortación, en ese libro hay de cómo el ser humano debe conducirse y cómo puede disfrutar los beneficios que Dios tiene para nosotros. Y lo tercero que hizo Pedro, primero hizo subir a Jesús en su barca en la historia de su vida. Segundo, empezó a escucharlo. Pero tercero, ahora recibió una palabra específica de parte de Dios. Y el Señor le dice, boga mar adentro. Qué tremendo es esto, porque de pronto no solamente está en la historia de tu vida, no solamente estás escuchando la palabra del Señor, sino que ahora pasas en la condición de ser obediente a su palabra. ¿Cuánto en nosotros hemos recibido a Jesucristo como nuestro Señor personal? ¿Cuánto en nosotros hemos ido a las iglesias, hemos estado ahí, tal vez has ido a misa, tal vez has ido a un culto, a una congregación, tal vez te bautizaste, tal vez tienes tiempo en una congregación, le sirves en algo y vas y escuchas palabra, pero solamente estás escuchando, pero nunca has recibido una instrucción directa de parte de Dios, o de pronto lo has recibido, pero nunca has querido escucharlo, nunca has querido obedecerlo? Eso quiere decir que de pronto hemos llevado una vida solo de religiosidad. Pero ahora Pedro escucha una palabra determinante de parte de Dios. Y el Señor le dice, boga mar adentro. ¿Qué le está diciendo? A las profundidades, a mi misma presencia. Cuando el Señor nos dice boga mar adentro, está diciendo, yo quiero tener una relación genuina y permanente contigo. Yo quiero enseñarte mis maravillas. Si tú estás en mi presencia, verás mi gloria. Y eso es lo que el Señor quiere mostrarnos. Y entonces cuando Pedro boga mar adentro, es para que pueda ver la inmensidad de las riquezas del mar. Pero cuando el Señor le da esta instrucción, le da esta palabra, Pedro saca su humanidad y dice de esta manera, como un pescador profesional: Señor, hemos pescado toda la noche y no hemos pescado absolutamente nada. Como profesionales, como personas que sabemos hacer esto, hemos estado en el mar, pero no hemos pescado absolutamente nada. De pronto, cuando Dios te da una instrucción directa, cuando Dios te hace sentir y cuando Dios te da sus promesas a tu corazón, de pronto puede venir a nuestra humanidad. De pronto el Señor te dice, yo quiero sanarte, y tú dices, Señor, pero yo tengo cáncer. Yo quiero bendecirte, y tú puedes decir, yo no tengo absolutamente nada. Y eso es lo que pasó en la vida del apóstol Pedro. Él expresó su humanidad. Señor, he pescado toda la noche, pero ¿sabes qué? Acabo de escuchar tu palabra, pero en tu palabra echaré la red. Esto es importantísimo, más allá de los temores, más allá de las circunstancias, más allá de las situaciones adversas, más allá de todas las cosas. Dios quiere que en esta hora le obedezcas a su palabra y poder decir, Señor, voy a dejar de escuchar las circunstancias, voy a dejar de escuchar las situaciones adversas, voy a dejar de escuchar, Señor, los temores, los miedos, con cuánto avanza esta pandemia, cuántas personas son infectadas, cuántos mueren diariamente en Europa, en África, en Asia, en Oceanía, en América, en Estados Unidos, en Brasil, aquí en Perú, en Ecuador, en Colombia, y voy a empezar a escuchar tu palabra. Y no solamente voy a escucharla, ahora voy a ejecutarla. Ahora, Señor, diré, pero en tu palabra, sé que esta es la situación, sé que esta es la circunstancia, sé que esto es por lo que estamos pasando, pero en tu palabra, Señor, echaré la red. Y cuando uno ejecuta la palabra de Dios, cuando uno pone en acción la palabra, tú puedes saber toda la palabra, puedes ser un teólogo, te puedes saber los 66 libros, puedes tener muchos textos bíblicos en tu mente, pero de pronto no lo tienes en tu corazón. Es importante que tú escribas la palabra en las tablas de tu corazón, de tal manera que cuando hablas palabra, hable de lo más profundo. Hoy es el tiempo de poner por obra la palabra. Hoy es el tiempo que la palabra
que tienes en tu corazón, que tienes en tu mente, se active. Y como se activó en Pedro y dijo: Señor, he escuchado tu palabra en la barca, pero ahora tú me das algo específico y ahora lo haré. Señor, en tu palabra echaré la red. Y él puso por obra la palabra. La palabra no debe estar solamente en la mente, en el corazón. La palabra debe ser hecha por obra, porque sin fe es imposible agradar al Señor. Eso fue algo tremendo, porque cuando Pedro ejecutó la palabra, dice que la red empezó a tener una gran cantidad de peces. Las redes empezaron a romperse, porque cuando uno escucha la palabra, porque cuando uno es gobernado por el Señor y cuando uno obedece la palabra, entonces ve los milagros. Pedro vio la pesca milagrosa. Pedro pudo ver lo grande, lo hermoso, lo precioso, todos los beneficios que podía ver en el mar y los milagros de parte de Dios. Cuando uno ejecuta la palabra, cuando uno cree la palabra, cuando uno obedece a la palabra, entonces ves los milagros de Dios. Pueden ver esa pesca milagrosa, puede ver cómo Dios empieza a glorificar, cómo Dios empieza a mover. El Dios que nosotros creemos, el Dios que vive en tu corazón, es un Dios de milagros. Lo que es imposible para el hombre, para Dios es posible, porque Dios es el Dios de lo imposible. Aquellas cosas que parecen que nos están atormentando, aquellas cosas que parecen que nos están golpeando, cuando crees a la palabra y obedeces esa palabra, entonces sucede un milagro poderoso. Diga el débil: fuerte soy, porque el poder de Dios se perfecciona en tu debilidad. Diga el enfermo: sano soy. Diga el pobre: rico soy, porque eso es obedecer a la palabra del Señor. Bendito sea su nombre. Y cuando Pedro pudo ver la pesca milagrosa, pudo ver las bendiciones de parte de Dios, empieza a convertirse en un canal de bendición, empieza a inspirar a otros, empieza a ser de influencia. Ahí en la orilla estaban las otras barcas llenas de fracaso, llenas de dolor. Y entonces Pedro empezó a apuntar a las barcas que estaban en la orilla, a decir: vengan para aquí, porque hemos visto los milagros de parte de Dios. Cuando tú obedeces la palabra, cuando tú aplicas la palabra, cuando la palabra se vuelve viva en tu corazón y en tu vida, entonces tú empiezas a influenciar a otros. Otros verán la gloria de Dios sobre ti, otros verán los milagros de Dios sobre tu vida, y alguien dirá: ¿y qué hay en ello? Y tú serás un canal de bendición. Y en eso nos hemos convertido los hijos de Dios, los que conocemos a Dios, los que hemos visto su gloria, los que hemos sido sanados, los que hemos sido restaurados, los que hemos sido levantados de parte de Dios. Podemos decir que Dios vive, que Dios es poderoso, que no es un cuento, que no nos lavaron el cerebro solamente, sino Dios no solamente es una idea, Dios es verdad. Él obra, Él sana, Él restaura, Él bendice. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Y empieza a ser un canal de inspiración y dices: vengan aquí, que aquí hay sustento, que aquí hay bendición. En medio de esta pandemia, en medio de la economía afectada, en medio del miedo y el temor, nosotros los hijos de Dios seguimos siendo canales de bendición, seguimos viendo los milagros de parte de Dios y podemos influenciar, podemos bendecir a otros. Y nos dicen: ¿qué hay en los cristianos? ¿Qué hay en ellos? Pasan lo mismo que nosotros. Tal vez se le cortó también los trabajos, también están en su casa en cuarentena, pero Dios los bendice. Ven los milagros de parte de Dios. Entonces nos convertimos nosotros en una generación bendecida, en una generación. Lo imposible de Dios lo hace posible, ¿sabes? Pero Pedro pudo haber tomado otra decisión. Pedro estaba remendando sus redes. Él pudo quedarse en la orilla lleno de frustración, de dolor y de resignación, pero escuchó la palabra de Dios. En los tiempos de David pasó que el rey Saúl lo estaba persiguiendo para matarlo, y David llegó a la cueva de Adulam, y allí en Adulam había mucha gente endeudada, mucha gente amargada de espíritu, muchos asesinos, criminales llenos de miedo, de temor, y se habían escondido en una cueva. David podía haber quedado en la cueva porque estaba lleno de miedo y temor y ser parte del montón, parte de la generación frustrada, parte de los que no ven la gloria del Señor, parte de los que se resignan, sí, parte de los que se frustran. Pudo ver eso, pero ¿sabes qué?
David escuchó la voz poderosa de Dios. David se acordó que Jehová estaba con él. Entonces empezó a ser un canal de bendición. En vez de quejarse, en vez de reclamar, en vez de hacer caso al miedo, en vez de hacer caso a la pandemia, en vez de hacer caso a la situación que estamos viviendo, empieza a escuchar la palabra de Dios, porque eso hace la diferencia. Tanto Pedro como David escucharon la palabra del Señor, y David salió de la cueva de Adulán, y esas 400 personas que estaban con él en Adulán vinieron a ser sus valientes. Empezaron también ellos a ver la gloria del Señor, de endeudado, de amargado de espíritu, de temor a valiente, de frustrado como Pedro, sí, de resignado como Pedro, a ver una pesca milagrosa, a ver la gloria del Señor. Y el Señor te dice: no te dije que si creyeres verías mi gloria. Aleluya. Podían resignarse ambos, podían conformarse, pero ambos obedecieron la poderosa voz de Dios y tuvieron una pesca milagrosa. Cuando tu vida está en la orilla, solo puedes ver lo hermoso del inmenso mar. Sí, cuando tu vida solamente está en la orilla, puedes ver lo inmenso el mar, puedes solamente verlo, puedes solamente contemplarlo, pero no gozarlo ni disfrutar de los beneficios que tiene el inmenso mar. Moisés, Dios lo levantó para sacar al pueblo de Israel de la esclavitud que estaba en Egipto, sí, y lo sacó por medio del desierto. Pero Moisés no pudo entrar a la tierra prometida, la tierra que Dios le prometió, la tierra que fluye leche y miel. Moisés solamente lo contempló, Moisés solamente lo vio, pero no lo disfrutó. ¿Cuántos de los creyentes, cuántas personas conocen de Dios, han escuchado de Dios, han visto la maravilla de Dios en otro, han visto lo que Dios puede hacer, pero no disfrutar de los beneficios de Dios? No pudo Moisés disfrutar de los beneficios de Dios. Pedro estaba resignado y no pudo disfrutar de todas las bendiciones del mar. Pero algo cambia en la historia de la vida cuando tú permites que el Señor gobierne tu vida, que Él te direccione, cuando empiezas a escuchar la poderosa palabra del Señor, cuando tú empiezas de pronto a escuchar palabra, pero también a obedecer esa palabra, a aplicar esa palabra. Cuando tú aplicas la palabra, entonces puedes ver los milagros de parte de Dios, puedes ver la gloria de Dios, como Pedro empezó a experimentar esa pesca milagrosa y ser de influencia y ser de bendición para otras barcas, para otras personas. Eso es lo que quiere el Señor, que tú puedas disfrutar las bendiciones de Dios en este tiempo. El rey David dijo de esta manera: hubiera yo desmayado si no supiere que veré la bondad, el favor, la bendición, la misericordia del Señor en la tierra de los vivientes. Miren, él dijo: hubiera desmayado, hubiera tirado la toalla si no supiera que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Déjame decirte algo, no sé por lo que puede estar pasando, no sé si el miedo, si el temor empezó a gobernar tu vida. Yo no sé si la pobreza, si la necesidad, si alguna enfermedad, si algún dolor empezó a afectar tu vida. Lo único que te digo en esta hora, que Dios tiene el control de todo. Lo único que te digo en esta hora, que el Señor Jesús dijo que yo tengo potestad en la tierra y en el cielo. El único que tiene potestad aquí en la tierra y en el cielo es nuestro Señor Jesucristo. Y si tú permites que Él more en tu corazón y tú empiezas a tener una relación con Él y obedecerle a Él y ejecutar la palabra, podrás ver la gloria poderosa de Dios. Dios quiere que tú veas su gloria. Dios quiere que tú veas su poder. Dios quiere que tú veas su poderosa gloria. Él quiere que tú veas todo poder, toda autoridad, con todo su gloria y todo su poder. Él está obrando su perfecta voluntad en tu vida. Eso es lo que quiere hacer el Señor. Él quiere que nosotros, en medio de pandemia, en medio de dolor, en medio de situaciones adversas, que tú veas su gloria, que tú veas su poder, que las promesas de Dios se hagan realidad sobre tu vida. El Señor quiere hacer grandes cosas contigo. Aleluya. Así como Pedro pudo ver la pesca milagrosa, las riquezas, la inmensidad riquezas que tiene el mar. Y Dios quiere que tú veas
su inmensidad, todas sus bendiciones, todo su poder, toda su autoridad, toda su gloria, todo su esplendor. Cuando tú decides en tu corazón, sobre toda circunstancia, dejar que Él entre a tu vida y escuchar su voz. Cuando bogas mar adentro en una relación profunda con Dios, puedes disfrutar de Dios, de sus beneficios en toda su dimensión, en toda su sabiduría, en todo su poder, en toda su autoridad, en todos los milagros, en todos los prodigios. Dios quiere que tú tengas gozo, Dios quiere que tú tengas paz, Dios quiere que tú tengas victoria. Pero ¿qué tienes que hacer? Dejarte de resignar. ¿Qué tienes que hacer? Dejar la frustración. Lo que hayas vivido hasta ahora, lo que estemos pasando hasta ahora, Dios es el mismo. Dios te dice en esta hora: yo quiero que tú me escuches a mí. Yo quiero que tú la palabra que tienes la aplique, la hagas realidad, le hagas verdad. Escucha mis promesas y hazte parte de mis promesas. Tráeme a memoria mis promesas. Dime, Jehová, tú has dicho esto y tú lo cumplirás. Diga el débil, fuerte soy, porque el poder de Dios se perfecciona en tu debilidad. Así que esa es la palabra de Dios tiene en esta hora. En tu palabra echaré la red. En tu palabra, Señor Dios mío, oraré por mi sanidad. En tu palabra, Señor Dios mío, tú me vas a proveer. En tu palabra, Señor, saldré de esta ruina. En tu palabra, Señor, se cesará esta pandemia. En tu palabra veré tu gloria, veré tu poder, veré toda tu dimensión, Señor Dios mío. Esta es la palabra que Dios tiene para ti. Así que, mi hermano, yo quiero orar por ti. Déjame orar por ti en esta hora. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, yo bendigo tu vida con toda bendición espiritual por lo que puede estar pasando, cual sea los temores, cual sea los miedos, cual sea la enfermedad, cual sea la necesidad. Dios es tu Dios y Dios está en tu corazón y Él quiere que tú escuches su palabra, no las circunstancias, no los problemas, no los temores, sino que escuches su palabra. Y cuando escuches su palabra vas a entender la voz directa de Dios que te dice: boga mar adentro, alábame, adórame, ayuna, exalta mi nombre, boga las profundidades de mi espíritu, porque yo quiero tener una relación permanente contigo, y ahí verás su milagro. Bendigo tu vida, bendigo tu matrimonio, bendigo tu casa, bendigo tus hijos, bendigo tu economía, bendigo en el nombre poderoso de Jesús. Ve la gloria de Dios, ve la pesca milagrosa, aleluya, ve la provisión de parte de Dios. Te bendigo. Levántate, varón, deja de quejarte, mujer, deja de quejarte, joven. Levanta tu familia y alaba al Señor. Levanta tu familia y boga la presencia del Señor. Levanta tu familia y escucha la palabra. Levanta tu familia y aprópiate de esta palabra. Esta palabra es para ti, palabra profética, palabra de parte de Dios. Boga mar adentro y créele al Señor en esta hora. Para el Señor te bendigo en el nombre del Señor. Centro Alabanza, levántate. Pastor, levántate. Iglesia en el Perú, levántate. Iglesia en Europa, en Asia, en Oceanía, en América, levántate en el nombre poderoso del Señor. Si hay un amigo que nos está visitando, si hay alguien que nos está viendo a través de nuestro canal, a través de nuestra página, si hay alguien que se apartó de Dios, Dios quiere que tú puedas ser bendecido a través de su palabra. Así que haz esta oración conmigo. Tú necesitas de Jesús. Si tú quieres a Jesús, dilo conmigo. Señor Jesús, he estado como David en la cueva de Adulam. He estado como Pedro en la orilla, lleno de dolor, de frustración, de miedo, de inseguridad. Pero en esta hora, Señor, tu palabra hace la diferencia. Yo te abro mi corazón y te recibo como el Rey, como el Señor de mi vida. Gobiérname, Señor. Yo quiero que tu palabra viva y mora en mi corazón y ejecutar tu palabra para ver tus bendiciones en el nombre poderoso de Jesús. Tú eres un hijo de Dios. Dios te abraza en esta hora. Iglesia, ese es tu Dios, el Todopoderoso. Es una bendición poder llegar a sus hogares. Que Dios los bendiga en gran manera. Su servidor, el pastor Micael Ángel Río Ruiz, los ama y los bendice con toda bendición. Centro Alabanza es una iglesia que bendice a las familias de la tierra y bendice a la iglesia. Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios te cuide y Dios te
próspero. Y hermanos, vamos a terminar esta canción alabando al Señor. Vamos a aclarar que siempre cantaremos a Él. Traigo mi alabanza, es más que palabras, esto no es una actuación, no es por emociones, por lo que yo canto, solo tú eres la razón. ¿Sí vos? Siempre cantaré y con todo gritaré, solo a ti, Jesús, mi Rey. No quiero imaginar cantar solo por cantar, lo que quiero es adorar. Así es, siempre cantaremos como vamos a decirle La atención entera es lo que deseas. Tú no buscas perfección. Una canción no es suficiente. Toda mi vida es lo que quieres. Quiero adorarte para siempre. Mi alabanza tú mereces. Siempre cantaré y con todo gritaré, solo a ti, Jesús, mi Rey. No puedo imaginar cantar solo por cantar, lo que quiero es adorar. vamos, declaramos todos juntos y nos gozamos en el Señor. ¿Verdad, Alexis? Decimos una vez más, como siempre, cantar el Señor. Yo siempre cantaré y con todo gritaré, solo a ti, Jesús, mi Rey. Jesús. Vamos a terminar este tiempo, amada iglesia, orando al Señor. Así es, Alexis. Jesús, ¿puedes orar? Está bien. Oramos todos y agradecemos a Dios por este día. Padre, te doy gracias. Y Señor, yo te pido, Señor, que tú bendigas a cada familia, Dios, que está viendo esta transmisión. A cada familia, Señor, también que te necesita, Señor. Gracias por este tiempo, gracias por este momento, Señor, que podemos conectarnos con nuestros hermanos, Señor, para poder cantarte y alabarte, Señor. En todo tiempo, Señor, queremos agradarte, queremos buscarte y exaltar tu nombre, Señor. Gracias por tu protección y por todo lo que nos das, Señor. Sabemos que lo que vivimos, Señor, más adelante será mejor, Señor, contigo. Y lo declaramos en fe, Señor. Gracias en el nombre del Señor Jesús. Decimos todos, amén. Bendiciones, hermanos.